charla. Estamos todos un poquito afectados por la situación de esta epidemia, entonces es una charla muy breve. Obviamente yo no soy experto en el tema, pero podemos llamarla charla COVID-19, confusiones y certezas. Hay muchas confusiones en esta enfermedad nueva, ¿no? Entonces, y hay algunas certezas que son algunas cosas que son claras. Simplemente quiero compartir con ustedes algo de esto. Algo dicen la Organización Mundial de la Salud, algo dicen los asesores de gobierno, pero también dicen otras cosas diferentes en otros medios. Entonces, bueno, podemos aclarar algunas cosas. La primera aclaración es esta. ¿Qué quiere decir? Hay tres cosas diferentes que son diferentes, pero se nombran como iguales: coronavirus, SARS-CoV-2 y COVID-19. Sin embargo, son tres cosas diferentes. Coronavirus es una familia de virus. Por lo tanto, no podemos hablar de este virus únicamente como coronavirus, porque hay muchos virus que son de esa familia. Los microorganismos generalmente se caracterizan o se clasifican por la forma que tienen. Ya lo pasaba antes con las bacterias en los microscopios. Por ejemplo, los neumococos, habrán escuchado hablar de neumococos, estafilococos, se llaman cocos porque tienen forma redonda. Es lo que se veía en el microscopio, veían redonda. Los bacilos, el bacilo de Koch, por ejemplo, son la tuberculosis, al microscopio se ve como una especie de línea, de bastón. Entonces se le puso el nombre bacilo. Los coronavirus se llaman así, acá está el dibujito que lo habrán visto 1.000.000 de veces en estos días, porque alrededor de la cápsula que contiene el virus hay como unas cosas que forman una corona radial. Entonces se le llama coronavirus. Pero este no es el único coronavirus, hay muchísimos coronavirus. Entonces no podemos hablar de esta enfermedad como del coronavirus porque estaríamos equivocados, estaríamos hablando de una familia de varios virus diferentes. El coronavirus es una familia. SARS-CoV-2 es este virus. ¿Qué quiere decir SARS-CoV-2? Es una abreviación en inglés: síndrome respiratorio agudo severo. Eso es el nombre que se le dio al síndrome respiratorio agudo severo, causado por coronavirus número 2, porque había un SARS-CoV-1 que, ¿cómo se llama? En el 2002 también apareció en China. Tienen en común que provocan un síndrome respiratorio, ¿no es cierto? Por eso se le puso SARS-CoV-2, porque es un síndrome, provoca un síndrome agudo respiratorio severo, provocado por un coronavirus. Eso sería el CoV, y se le puso el 2. Ya había un SARS-CoV-1, precisamente porque los coronavirus son varios. No se le puede llamar esto el coronavirus, porque sería inespecífico. El virus es el SARS-CoV-2, y la enfermedad se le llamó COVID-19. Enfermedad provocada por el coronavirus. La D en inglés sería enfermedad, y el número 19. Entonces, enfermedad provocada por un coronavirus. ¿Por qué el 19? Porque comenzó en diciembre del 2019. Ahí se detectó. Entonces, es la enfermedad provocada por un coronavirus. La D es enfermedad en inglés 19. Esto es bueno para aclararlo, y nos sirve que no es solo un problema terminológico, sino para entender un poco toda esta situación. Las familias son muchos virus diferentes. El SARS-CoV-2 es uno que se descubrió ahora, hace unos meses. Y es interesante que este virus, el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, no es que lo diga yo, sino que es alguien que es premio Nobel de Medicina, recibió el premio Nobel por descubrir el virus del HIV, el virus del SIDA, ¿no es cierto? Y dice que este virus está hecho en un laboratorio, que no puede ser natural, porque precisamente es el virus del SARS-CoV-1, que se fue descubierto en 2002, ese mismo virus, pero el ARN, que sería el ácido ribonucleico que tiene adentro el virus, que tiene como, si quieren, la información para determinar todo lo que va a ser el virus, el programa, podríamos decir como un programa, el genoma, es igual que el del SARS-CoV-2, nada más que tiene 4 agregados del virus de HIV.
Y si esto lo dijese el doctor Pérez, bueno, podría ser discutible, pero si lo dice el que es premio Nobel por haber descubierto el virus del HIV, debe tener bastante claro un poquito la cosa. Y dice que cortar y pegar, así como podemos editar nosotros un video, podemos editar tantas cosas, ese editar el ARN del virus no puede haber, es imposible que sea algo natural, está hecho en un laboratorio. Eso lo afirma este hombre. Otros afirman que vieron los murciélagos. No lo sé, yo simplemente cuento algunas cosas para tratar de entender un poco esta situación. COVID-19 es la enfermedad. Al principio fue clasificada, de ahí viene un poco el nombre, por fiebre, tos seca, falta de aire, neumonía. Y después fueron descubriendo otras cosas. Hasta ahí se la confundía con una gripe grave. Una gripe grave puede terminar en una neumonía. Con el paso del tiempo descubrieron que se producían otras cosas, tormenta de citoquinas, una coagulación intravascular diseminada, es un montón de trombos en todo el cuerpo, leucopenia, linfopenia, una inflamación diseminada, pérdida de gusto y olfato, problema con el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos en sangre. Después descubrieron un montón de otras cosas. Al principio lo veían como una especie de falta de aire, por eso decían síndrome respiratorio agudo severo y lo asociaban con neumonía. Pero la enfermedad tiene muchas más cosas. En este sentido, la segunda aclaración son las falsedades que han circulado por varios lados. Algunos hay fantasías conspiranoicas que dicen que primero que el virus SARS-CoV-2 no existe, entonces que es todo un invento, que todo el mundo está detrás de un invento de... Bueno, evidentemente eso es una ridiculez porque no todo el mundo estaría corriendo detrás de un virus que no existe. Claro que el virus existe, hay algunos que todavía exageran más y dicen que los virus no existen y que son exosomas. Bueno, son cosas diferentes. Entonces esas son falsedades. El virus existe, la enfermedad existe y la enfermedad produce sus consecuencias que pueden llevar hasta la muerte. Y está claro que no es una gripe fuerte. Algunos decían, bueno, es como una gripe fuerte. Algunos exageraban la letalidad de este virus, llevándola casi a asustarnos a todos, y otros pasaban y decían que era lo mismo que una gripe fuerte. No es ni una gripe fuerte, porque una gripe fuerte no produce una trombos, una coagulación intravascular diseminada, no produce inflamación diseminada, no produce problemas con el transporte del oxígeno en sangre. Evidentemente no es una gripe más. El virus existe, es real y hay que cuidarse. Es una enfermedad nueva, no es una gripe fuerte. Pero quizás algunos han exagerado en algunas cosas. Quisiera aclarar algunas incoherencias. Todos hemos visto en la televisión muchas cosas que han sido contradictorias. La Organización Mundial de la Salud decía una cosa, después decía otra. Entonces quisiera remarcar eso también para que veamos. No es cierto que esto es todo un invento, pero también es cierto que ha sido muy mal manejado. En noviembre del 2019 son los primeros contagiados en Wuhan, China. Hay un médico chino que descubre el nuevo virus. Es interesante que a este médico que descubre el nuevo virus tendrían que darle un premio, porque estaba advirtiendo a la humanidad de algo muy grave. Sin embargo, los chinos lo pusieron preso y lo silenciaron y encarcelaron y murió así. Ahí nos muestra que hay una disposición un poco rara de parte de China. El 31 de diciembre, China informa a la Organización Mundial de la Salud, recién un mes después, de esta nueva enfermedad y nuevo virus. Por eso tiene el número 19, COVID-19, porque fue en los últimos días del año 19 que se clasificó, podríamos decir. El 12 de enero, la Organización Mundial de la Salud recibe de China el genoma secuenciado del nuevo virus. Este ARN, que obviamente es distinto para cada virus, bueno, ahí se lo pasaron a la Organización Mundial de la Salud. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud le pone el nombre COVID-19, sería el nombre de la enfermedad. El 3 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dice que la letalidad en China llega al 3%, que es una letalidad altísima. En Italia, después, van a llegar a decir que es del 8% o del 10%, que es monstruosa si fuera cierta esa letalidad. Hoy algunos en Estados Unidos dicen que es del 0,1, 0,2, lo cual es bastante diferente. Es discutible, por supuesto. La vamos
vamos a ver cómo las estadísticas están complicadas. Ginés González García, nuestro ministro de Salud, abortista, el 3 de marzo, ese mismo día, dijo que nunca vendría a la Argentina el virus, jamás va a llegar acá, no hay ningún peligro, dijo él. Ese mismo día apareció el primer caso en nuestro país de COVID-19, el mismo día que dijo que nunca iba a llegar. El 3 de marzo. El 11 de marzo ya está el virus en 100 países y la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, 11 de marzo. Pandemia, ¿qué quiere decir? Repetimos mucho esa frase hoy, esa palabra, quiere decir una epidemia mundial, epidemias localizadas en algún país, en zonas del país o zonas de varios países, pero pandemia quiere decir una epidemia global de todo el mundo. Lo que pasa es que en el 2009, con la gripe H1N1, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia, en la cual no solo tenía que estar difundido en muchos países, sino que bajó la letalidad para que sea calificado pandemia. Hay algunos que dicen que sí, la letalidad de 0,1 a 0,2 no sería una pandemia, pero bueno, son temas discutibles. El 19 de marzo, pasado la declaración de la Organización Mundial de la Salud, ya Argentina había tenido declarado el nuevo gobierno leyes de emergencia en cuanto a la salud, de emergencia económica, emergencia social. Apoyaron esas leyes el 19 de marzo y tomando la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, el gobierno argentino decreta una cuarentena en todo el país. Había 3 supuestas muertes en el país, 3 ese día, y supuestos 200 infectados. Y sin embargo se encerró todo el país, todos los 45 millones, todos encerrados. El 19 de marzo. El 28 de abril, un mes y 17 días después de la declaración de la pandemia, 4 meses después de que es descubierta la enfermedad, recién ahí el gobierno argentino prohíbe el ingreso de vuelos comerciales del exterior. Hay un grupo de epidemiólogos argentinos, se llama así, lo pueden buscar en internet, dice que en realidad el gobierno tendría que haber hecho al revés. No encerrar a los 45 millones sanos, sino impedir el ingreso de los que venían de afuera el primer día. De eso nos hubiéramos ahorrado que los que venían de afuera empezaran a contagiar a los demás. No era hacer una cuarentena general en ese momento, había 3 muertos, sino impedir el ingreso de los que venían de afuera, que se hizo mucho tiempo después, mientras se dejaban ingresar a los que venían. Es discutible, bueno, yo no soy quien para decirlo, pero son otras opiniones. Quiero poner otras opiniones porque en la televisión hay como una visión unificada de la cosa, entonces también se puede ver que hay otras maneras de ver las cosas. La Organización Mundial de la Salud ha llevado muchas contraindicaciones, muchas contradicciones. Ustedes habrán visto en la televisión un señor con anteojos, Tedros, es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el que nos dice a todo el mundo qué hay que hacer, abrir, cerrar, barbijo, no barbijo. Bueno, ese señor ni siquiera es médico, es un filósofo. Un filósofo está diciéndole a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer respecto a esta pandemia. Quizás no sea lo más adecuado. Todos los países se guían por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un hombre que ni siquiera es médico, no es que no es especializado, ni siquiera es médico, es filósofo, doctor Tedros, es doctor en filosofía. Y la Organización Mundial de la Salud llevó muchas contradicciones, todos nos acordarán. Barbijo decían primero que no, decían que era contraproducente, que podía enfermar, después pasó a decir que era obligatorio. Confinamiento, dijo que sí. Hace poco la Organización Mundial de Salud dijo que no. Nosotros nunca dijimos una cuarentena general, sino que era confinamiento de algunas personas. Primero decían que no se transmiten las cosas, es decir, si yo toso y cae sobre esta carpeta, otro toca esta carpeta, se contagia. Primero dijeron que no, después dijeron que sí. Dijeron que los asintomáticos contagiaban. Esa era una de las razones de buscar una cuarentena general. Una persona que estuviera infectada, tiene el virus, pero no tiene síntomas, tosiendo en la calle, contagiaría a los demás. Eso quiere decir que el asintomático no se da cuenta, no se siente enfermo y sin embargo contagia. Primero dijeron que sí y hace poco la Organización Mundial de la Salud dijo que parece que no.
Las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también fueron contraproducentes. En Italia se quejaron de que en realidad murió mucha gente por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Propuso no usar antiinflamatorios, sí respiradores, y impedía, decía que no había que hacer autopsias porque eran muy contagiosas. En Italia hicieron primero siguieron las recomendaciones, pero después la desobedecieron. Descubrieron las autopsias que el problema no era tanto la respiración, sino los trombos que dijimos antes, los coágulos. Entonces, y que también con antiinflamatorios ayudaba mucho a la enfermedad. Con antibióticos también, porque se asocia a otras infecciones junto con esta. Entonces empezaron a dar corticoides, antiinflamatorios, anticoagulantes, máscaras de oxígeno, no entubar, porque al tener trombos, si lo entuban, también pueden producirle una dificultad mayor en esos pulmones dañados. Lo que parecía la solución en realidad mataba a gente, los respiradores, en algunos casos. En Italia, haciendo lo contrario, no lo que le decía la Organización Mundial de la Salud, sino lo que las autopsias les ayudaron a descubrir, cambiaron un poco la metodología de la enfermedad y en pocas horas dieron de alta a 20.000 personas. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, todos podemos equivocarnos, ¿no? Es una enfermedad nueva, todos se pueden equivocar, pero es interesante comprender que hay que encarar bien la enfermedad porque si no se puede haber errores. Entonces, quizás pueden buscar en internet, epidemiólogos argentinos, son varios, muchísimos epidemiólogos del país, están recomendando otra cosa. No tendría que haber habido una cuarentena general de todo el país. Las cuarentenas nunca fueron para los sanos, sino para los enfermos. Sino simplemente evitar los grupos de riesgo, por ejemplo, los ancianos, evitar los amontonamientos, aislar los infectados y las personas con las cuales se han relacionado. Todo eso está muy bien, pero no era necesario todo el país, que ha traído miles de problemas, miles de pymes, negocios, comercios que se han fundido, y no es la pandemia, como dice el señor Fernández, sino que es la cuarentena. Una cuarentena quizás equivocada. Ayer declaró Ginés González García, el ministro de Salud, que fracasó la cuarentena, lo dijo ayer. Es interesante, ¿no? Claro que fracasó la cuarentena. Supuestamente la cuarentena era para, decían ellos, aplanar la curva. Nunca dejó de subir. Si ustedes se fijan, los contagios están subiendo y siguen subiendo y nunca se aplanó. Si para eso era la cuarentena, evidentemente fracasó. Hay que hacer cierta cuarentena, decían los epidemiólogos argentinos, para los grupos de riesgo, los infectados, los que están en contacto con ellos. Dentro de esto que decíamos de la Organización Mundial de la Salud, también en Italia y en España el 85% de los muertos fueron en geriátricos. Encontraban una persona que tenía COVID positivo, la llevaban a los hospitales y la volvían al geriátrico, porque le daban prioridad a otros en los hospitales. Al volver la persona infectada en los geriátricos, infectó a los demás. El 85% de los muertos en Italia y en España fue en los geriátricos. Y algunos dicen que esto es una eutanasia, eutanasia quizás sistemática. Puede haber habido algo de eso, lo cual sería muy grave. Ginés González García, un poco el trabajo de esta cuarentena en el país, el 9 de marzo dijo que nunca llegará a Argentina, el 3 de marzo digo, perdón, y llegó ese mismo día el primer infectado, el primer enfermo. Dijo primero que no era tan grave, que le preocupaba más el dengue, que esto no era importante, pues se vio que era importante. Después que vio que la cosa empezaba a contagiarse mucha gente, entonces dijo que el pico iba a ser en abril, después dijo que el pico iba a ser en mayo, después dijo que el pico iba a ser en junio y después dijo que el pico iba a ser en julio. En julio dijo que la cuarentena fracasó. Dijo que no era necesario usar mascarilla, después dijo que sí. El 7 de julio dijo, en 3 días va a bajar la curva, y se multiplicaron grandísimamente los casos. Cuando se nos dijo de la cuarentena, se nos dijo que era porque
el tiempo de incubación del virus era por 15 días, entonces la primera cuarentena fue de 15 días. Es verdad que el tiempo de incubación de la enfermedad, quiero decir, es de 15 días. Pero después se nos volvió a decir, creo que estábamos en la séptima o octava cuarentena. Después dijo que era para arreglar los hospitales, conseguir más respiradores, lo cual es muy bueno, eso sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque si vos te falta infraestructura, precisás atrasar los contagios. La cuarentena no evita que nadie se contagie, la cuarentena lo que hace es atrasar los contagios, porque hay menos contacto y se van a contagiar simplemente después. Entonces, eso tenía sentido para armar los respiradores, las nuevas terapias intensivas, pero eso se hizo en el primer mes y medio, los 2 meses, y ya vamos por 120 días. Por lo tanto vemos que esa explicación no tiene sentido porque el tiempo de incubación ya pasó, el tiempo de preparar las terapias intensivas ya pasó. Muchos otros médicos en Argentina están diciendo que justamente tendría que ser una cuarentena focalizada en los lugares, en las personas, en los lugares de contagio, en los grupos de riesgo, y no a todos. Ahora no es en todo el país, está el AMBA en cuarentena, pero son millones de personas. Vamos a pasar al punto siguiente, ya falta poco, de esta pequeña charla. Es interesante ver el tema de los test y las estadísticas.